¿Te acuerdas cuando salir a comer fuera en España era distinto? Antes de que las grandes franquicias internacionales coparan cada esquina, hubo una época de bocatas rápidos en la barra, yogures helados que sabían a merienda de sábado, pinchos servidos a golpe de palillo y buffets donde el todo lo que puedas te parecía un buen negocio. Fue el tiempo en que Bocata le plantaba cara a Pans & Company en cada pasillo de centro comercial, en que Cantina Mariachi convirtió el Tex-Mex en una novedad exótica, en que Cañas y Tapas llenó de cañas frías y raciones compartidas media geografía. Barcelona vio nacer Nostrum, donde comprabas platos sencillos con sabor a comida casera, listos para llevar en tupper. Danone nos enseñó que el yogur también podía ser plan de tarde. Lizarrán exportó la alegría del pincho. Fresco prometió verde, sopa y postre sin mirar el reloj. Burger Ranch intentó competir con los gigantes de la hamburguesa. Pollo Campero trajo las cadenas de pollo venidas de Guatemala. Y Nebraska convirtió la cafetería castiza en un icono de la capital. Hoy viajamos atrás para recordar 10 cadenas españolas perdidas en el tiempo. Cómo crecieron, por qué cayeron y qué queda de ellas. Porque lo que echamos de menos no es la comida, sino los recuerdos que venían con ella. ¿Listo para el primer bocado? Primero, Bocata. En los 90, bastaba entrar en un centro comercial para encontrarte con su logo rojo y amarillo, casi siempre frente a un Pans & Company. Aquella rivalidad se convirtió en un clásico. 2 colas, 2 mostradores y la eterna duda de dónde pedir. Nacida en Madrid en 1986, Bocata apostó por un producto muy nuestro, el bocadillo de toda la vida, pero con un formato rápido y moderno. Su pan recién horneado y sus rellenos sencillos, jamón serrano, tortilla, pollo o lomo, lo convirtieron en una alternativa popular frente a las cadenas internacionales. Para muchos jóvenes, fue el plan perfecto después del cine o la comida barata en un sábado de compras. El auge, sin embargo, no duró. A principios de los 2000, Telepizza absorbió la marca. La integración nunca funcionó bien y los locales empezaron a cerrar uno tras otro, hasta desaparecer de la mayoría de ciudades. Hoy, Bocata sobrevive solo en la memoria de quienes recuerdan aquellas tardes en el centro comercial en las que un bocadillo rápido todavía se sentía como algo especial. Cantina Mariachi. Si pasabas por un centro comercial a finales de los 90 o principios de los 2000, era imposible no ver sus sombreros, colores vivos y carteles de nachos con queso, siempre acompañados de música mexicana que intentaba transportarte a otro lugar. Fundada en 1993, esta cadena fue pionera en traer el Tex-Mex a gran escala en España. Burritos, fajitas, tacos y sobre todo los famosos nachos con guacamole se convirtieron en una novedad que muchos probaban por primera vez. En pleno boom de los centros comerciales, Cantina Mariachi se expandió con rapidez y llegó a estar presente en casi todos. Su propuesta era simple: comida rápida con un toque exótico, servida en un ambiente desenfadado y reconocible. Durante los 2000 vivió su momento dorado, pero la moda no duró. La saturación de locales, la competencia de otras marcas y el desgaste del concepto hicieron que empezara a perder fuerza. En la década de 2010, los cierres fueron masivos y la marca quedó reducida a una presencia casi testimonial. Hoy apenas quedan algunos locales abiertos, recordando aquella época en que el Tex-Mex parecía la gran novedad gastronómica de España. Cañas y Tapas. A finales de los 90 y durante los 2000, parecía que cada barrio y cada centro comercial tenía uno. El nombre lo decía todo: cerveza fría y raciones para compartir, servidas en mesas largas donde siempre cabía alguien más, con ese aire de taberna castiza adaptada al ritmo de la franquicia. La primera abrió en Madrid en 1999, y en pocos años la cadena superó los 200 locales repartidos por toda España. Su fórmula era sencilla pero efectiva: ofrecer un ambiente de taberna moderna, con cañas bien tiradas, platos clásicos de tapeo y precios pensados para grupos de amigos o familias. Para muchos jóvenes de la época, fue el lugar de la primera caña fuera de casa, de las cenas improvisadas con tortilla, croquetas y calamares al centro, o incluso de las sobremesas interminables donde el ruido de las conversaciones era parte del encanto. El problema llegó con la saturación y el cambio de hábitos de consumo.
El modelo de franquicia se expandió demasiado rápido, y en la década de 2010 empezó un declive que cerró la mayoría de sus locales. El concepto de taberna en serie dejó de atraer, y Cañas y Tapas pasó de omnipresente a residual en apenas unos años. Hoy quedan muy pocos locales abiertos, pero para muchos, su nombre sigue ligado a esa época en que salir de tapeo en cadena era casi tan común como pedir una hamburguesa rápida en cualquier centro comercial Nostrum. En Barcelona, a finales de los 90, apareció una propuesta distinta a todo lo que se conocía en comida rápida. Platos caseros listos para llevar en un simple tupper, con precios al alcance de cualquiera. Fundada en 1999, la cadena apostó por la idea de la comida de mamá pero sin cocinar. Sus menús incluían pasta, guisos, cremas y carnes preparadas que se podían consumir en el local o llevar al trabajo. El concepto funcionó muy bien entre estudiantes y oficinistas, y pronto se expandió más allá de Cataluña. Durante los 2010, Nostrum llegó a tener más de 100 locales en España y también en Francia. La clave era su modelo de comida saludable y económica, incluso con un club de fidelización que permitía comprar platos por apenas €1. Sin embargo, el crecimiento fue demasiado rápido. Los problemas financieros se acumularon, y en 2018 la empresa entró en concurso de acreedores. Muchos locales cerraron de golpe, dejando a empleados y franquiciados en una situación complicada. Hoy apenas queda rastro de aquella red de tiendas, pero Nostrum marcó un momento en que parecía posible comer como en casa sin encender los fogones, con la comodidad de llevártelo todo en una bolsa. Yogurterías Danone. Mucho antes de que el frozen yogurt se pusiera de moda en cadenas como Yao Yao o Smoy, en España ya existía un lugar donde la merienda tenía nombre propio y donde todo giraba alrededor de un yogur cremoso y frío. El primer local abrió en Barcelona en 1978, y durante los años 80 y 90, las yogurterías de Danone se convirtieron en un plan habitual para familias y adolescentes. Su propuesta era simple pero novedosa: un espacio donde se podía disfrutar de yogures helados, batidos y postres lácteos con toppings al gusto. Para muchos era la parada perfecta de una tarde de compras o el premio después del colegio, un pequeño lujo accesible que se compartía con amigos o en familia. Durante su mejor época, las yogurterías Danone estaban presentes en las principales ciudades del país. Pero con la llegada de nuevas tendencias y la expansión de otras cadenas de helados y cafeterías, el concepto empezó a perder fuerza. Poco a poco, durante los 2000, los locales fueron cerrando hasta desaparecer casi por completo. Hoy, las yogurterías Danone sobreviven solo en la memoria de quienes recuerdan aquellos vasos blancos y azules llenos de helado cremoso. Un recuerdo de cuando merendar fuera de casa era tan sencillo como elegir entre fresa o chocolate, sin más complicaciones. Lizarran. Si había una cadena que logró exportar la barra de pinchos al formato franquicia, fue esta. Su seña de identidad era inconfundible: una barra llena de pinchos con palillos que se iban acumulando en el plato como prueba de lo que habías comido. Nacida en Sitges, Barcelona, en 1988, Lizarran vivió su gran expansión en los años 2000, cuando superó los 300 locales y llegó incluso a abrir en países de Europa, América y Asia. Su concepto era directo y atractivo: comer como en una taberna vasca, pero con la comodidad de una franquicia reconocible en cualquier ciudad o centro comercial. Para muchos, fue el lugar de esas comidas improvisadas de fin de semana, con cañas rápidas y pinchos de tortilla, chistorra o ensaladilla. El problema llegó con el tiempo. La fórmula empezó a desgastarse y la competencia se multiplicó. En la década de 2010, la cadena sufrió un declive fuerte, con cierres masivos y pérdida de relevancia. Lo que en su día parecía una revolución, terminó convertido en un recuerdo difuso de la época dorada de las franquicias de tapeo. Hoy, Lizarran sigue existiendo, pero muy lejos de aquel fenómeno que fue. Para muchos, su nombre sigue siendo sinónimo de pinchos y palillos, aunque la marca ya no tenga el peso que un día alcanzó. Fresco. En los 2000, si buscabas un sitio para comer de todo sin mirar el reloj, Buffet era la respuesta. Fundado en Barcelona en 1994, Fresco se presentó como una alternativa saludable dentro de la comida rápida.
Su propuesta giraba en torno a ensaladas frescas, sopas, pasta, pizza y postres incluidos en un único precio. Todo lo que puedas comer fue su gran reclamo. Y durante años funcionó muy bien entre familias, estudiantes y grupos que buscaban cantidad a buen precio. Su imagen de frescura, con barras repletas de ingredientes, hacía que muchos lo vieran como una opción distinta frente a la hamburguesa o la pizza a domicilio. En su mejor momento, la cadena llegó a tener más de 80 locales repartidos por toda España. Pero el modelo empezó a desgastarse. La competencia con otros buffets, la crisis económica y los cambios en los hábitos de consumo hicieron que Fresco entrara en declive. A partir de la década de 2010, comenzaron los cierres y la cadena acabó reducida a apenas unos pocos restaurantes. Hoy, Fresco es apenas un recuerdo de aquella época en la que comer ensalada, sopa, pizza y postre ilimitados parecía un plan redondo para cualquier día de la semana, sobre todo para quienes querían comer variado en un solo plato. Burger Ranch. Antes de que McDonald's y Burger King dominaran por completo el mercado español, hubo un intento local de plantar cara en el terreno de las hamburguesas rápidas. La cadena abrió en Madrid en 1981 y durante los años 80 se presentó como una alternativa nacional a los gigantes americanos. Su propuesta no difería demasiado. Hamburguesas, patatas fritas y refrescos servidos en un formato de comida rápida que resultaba novedoso para la época. Para muchos madrileños, Burger Ranch fue el primer contacto con un restaurante de este estilo antes de que las marcas internacionales terminaran de asentarse. Incluso había quienes lo veían como nuestro McDonald's, con la esperanza de que una marca local pudiera competir en igualdad de condiciones. A pesar de sus esfuerzos, la competencia fue demasiado fuerte. McDonald's y Burger King crecían con un respaldo económico y logístico mucho mayor, campañas publicitarias agresivas y un poder de expansión imparable. Poco a poco, Burger Ranch perdió terreno y se fue apagando. En los años 90, la cadena desapareció por completo del país. Hoy, Burger Ranch sobrevive en Portugal e Israel, pero en España es solo un recuerdo de cuando todavía parecía posible competir con los gigantes de la hamburguesa, aunque la historia terminara demostrando lo difícil que era. Pollo Campero. Mucho antes de que KFC se expandiera por todo el país, España conoció otro pollo frito que llegó desde el otro lado del Atlántico. Nacida en Guatemala en los años 70, la cadena aterrizó en España en la década de 1980 y rápidamente empezó a ganar presencia en ciudades importantes. Su propuesta era clara: pollo crujiente con un sabor diferente al de las cadenas americanas, acompañado de guarniciones que buscaban un punto más casero. Durante los 90, Pollo Campero alcanzó su momento de mayor popularidad en España, con locales en varias capitales y una clientela fiel que valoraba ese sabor importado, pero a la vez familiar. Para muchos, fue la primera vez que un restaurante de pollo frito se sentía como una alternativa real a las hamburguesas. El problema llegó con el cambio de siglo. La competencia de KFC, la dificultad de mantener una red amplia de franquicias y el desgaste del concepto hicieron que poco a poco la cadena fuera desapareciendo del país. Mientras el coronel Sanders multiplicaba sus locales, Pollo Campero no pudo seguir el ritmo. En los 2000, su presencia en España se redujo casi por completo. Hoy, la marca sigue siendo muy fuerte en Latinoamérica y en comunidades de emigrantes en Estados Unidos, pero en España queda como un recuerdo difuso de cuando probar un pollo distinto era toda una novedad, aunque la batalla con KFC estuviera perdida desde el principio. Nebraska. Nebraska era sinónimo de cafetería madrileña, bocadillos, perritos calientes y el mítico batido en vaso metálico. En los años 70, 80 y 90, parar en uno era casi una tradición, ya fuera después del cine o en una cena rápida antes de volver a casa. Fundada en 1955, Nebraska se convirtió en un punto de encuentro cotidiano para varias generaciones. Su fórmula combinaba bocadillos, perritos calientes, hamburguesas y platos sencillos servidos en locales amplios, con mostradores de acero inoxidable y un aire muy americano para la época. El menú tenía varios iconos, como el perrito caliente con salsa especial, las croquetas o el mítico batido servido en vaso metálico. Incluso quienes no eran clientes habituales recordaban su estética reconocible y su ambiente inconfundible.
Pero con el tiempo, el concepto empezó a quedarse anticuado. La competencia crecía y las nuevas generaciones buscaban otros formatos. En 2016, los últimos locales de Nebraska cerraron definitivamente, provocando una gran repercusión mediática entre quienes los habían frecuentado durante décadas. Hoy, Nebraska es recordado como un símbolo de Madrid que desapareció, dejando tras de sí no solo un menú característico, sino una parte de la vida cotidiana de la ciudad. Una cafetería que, más que un restaurante, fue un pedazo de la memoria colectiva madrileña. Cuéntanos en los comentarios, ¿ibas a alguna de estas cadenas? ¿Cuál recuerdas con más cariño? Y si te ha gustado este viaje por las cadenas que marcaron una época, suscríbete al canal. Te dejamos aquí con otros vídeos de la España de antes.